Televisa presenta. Al finalizar el sexenio de Miguel de la Madrid, México registraba el crecimiento del PIB más pobre desde 1930. Un mandato prometedor que puso énfasis en la educación y la cultura se vio eclipsado por las devaluaciones del peso y los niveles de inflación. Es así como, y después de una de las elecciones más polémicas de la historia por la famosa caída del sistema, toma posesión Carlos Salinas de Gortari, de la mano de quien se introduciría en México el neoliberalismo. El neoliberalismo surgió como una visión de la economía, la sociedad y el individuo que proponía el abandono del Estado interventor y del estado de bienestar. Planteaba reducir la presencia gubernamental en la vida cotidiana para devolver al mercado su vitalidad. Según un grupo de economistas encabezados por Gortari, era la única forma de superar el subdesarrollo e introducir a México al selecto grupo de los países triunfadores. Por ello, la gran meta del grupo salinista fue lograr la integración de México a la economía más fuerte del mundo, mediante un tratado de libre comercio con Estados Unidos. El término mismo de neoliberalismo nunca fue aceptado por aquellos que lo aplicaron en México por razones históricas, ya que la Revolución Mexicana se concibió a sí misma como una reacción contra los terribles efectos sociales del liberalismo mexicano del siglo XIX en las comunidades indígenas y ciertas capas medias y proletarias. Es por ello que la Constitución de 1917 fue, en buena medida, una reacción contra el liberalismo y sus concepciones del individuo y la sociedad, razón por la que el término con que Carlos Salinas de Gortari identificó su proyecto fue el de liberalismo social, concepto que trata de recuperar las tradiciones ideológicas propias del liberalismo juarista del siglo XIX y de la Revolución Mexicana del siglo XX. Este modelo presentaba, como principal característica, la escasa intervención del Estado en la vida económica y cotidiana, poniendo la lógica de la oferta y la demanda como la vía más eficiente de la asignación de los recursos escasos. El neoliberalismo involucra una serie de políticas enfocadas a la privatización, la desregulación y la promoción del llamado libre mercado en el sector público. Este énfasis en el libre mercado es el principio fundamental del TLC. El sexenio de Salinas de Gortari trajo con este modelo una serie de beneficios al Estado mexicano, entre los que se destacan la estabilidad de precios, el crecimiento anual del PIB y la reducción de la inflación, la cual, en la segunda mitad de los 80, había llegado a más del 150%, alcanzando al final del salinismo la ansiada meta de un dígito. Pero no todo era miel sobre hojuelas, pues para lograr la estabilidad de precios, se sobrevaluó el peso y como resultado, el déficit externo creció y creció. En 1989, el déficit en cuenta corriente era ya de $6,000 millones. En 1991 había saltado a casi 16,000 millones y para 1994 fue muy superior a los 20,000 millones. La aparente prosperidad pendía de un impresionante desbalance en el intercambio de México con el resto del mundo. En su momento, el salinismo afirmó que tal hecho no importaba, pues el resto del mundo confiaba en el modelo y seguiría metiendo su ahorro en México para suplir el que internamente no se generaba. Y así fue. Lo malo es que el grueso de ese ahorro no era para la inversión productiva, sino especulativo y volátil, que llegó atraído por las altas tasas de interés y que se fue en cuando calculó que la sobrevaluación del peso ya no resistía más. El modelo neoliberalista de Carlos Salinas de Gortari llegó a su fin con la crisis del 94. Aunque había indicadores positivos en la economía, como la reducción de la inflación y el crecimiento del PIB, algunos mostraban signos preocupantes. Tal es el caso de la sobrevaluación del peso con relación al dólar y el aumento en la emisión de los tesobonos. Esto, aunado a una serie de disturbios producto de los asesinatos políticos y la rebelión en Chiapas, provocó que las inversiones en el país sufrieran un drástico decremento. Vino entonces la necesidad, con el gobierno de Zedillo, de detener la hemorragia en las reservas mediante una rápida devaluación, el tan nombrado error de diciembre, que se resume en que las autoridades tomaron la decisión de liberar la protección que tenía el peso y que se dejara llevar por el mercado, lo que elevó el nivel del dólar,
estallando la crisis que impactó todos los ámbitos de la economía mexicana. Entonces, desapareció lo que quedaba de la confianza de los especuladores. Fue así que todo el esquema se vino abajo y que la apuesta de los salinistas se perdió. En 1995, los cálculos del propio secretario de Hacienda situaron la inflación en 45%, pero otros menos optimistas la pusieron en bastante más de 50%. El gran sacrificio por lograr la inflación de un dígito se fue por la borda. La deuda externa total, que había llegado a los 100,000 millones de dólares al cierre del sexenio de Miguel de la Madrid, empezó a descender con Salinas. Pero en 1990 volvió a aumentar y ahora su crecimiento simplemente se disparó. A mediados de 1995 se calculaba que el monto de esa deuda llegaba a la impresionante suma de 162,000 millones de dólares e iba a seguir creciendo. El sexenio de Salinas de Gortari, como se puede ver, cambió la vida en México en muchos sentidos. Los 3 ceros menos al peso, la venta de teléfonos de México a Carlos Slim, la concepción del TLC y una de las deudas externas más grandes de la historia son hechos que aún siguen vigentes en la memoria y forma de vida mexicana.